Me llamo Mira Kessler y tengo 33 años. El Día de las Madres, frente a 600 invitados en la gala benéfica de mi suegra, mi esposo me dio una cachetada. El sonido se escuchó incluso a través de los altavoces. El silencio que siguió se sintió como si todo el salón se hubiera congelado. Después, Judith Kessler, mi suegra, levantó su copa de champán y 600 personas se rieron. Yo me quedé ahí, con sangre en el labio, pensando solo una cosa: ustedes no tienen idea de quién es mi madre. A las 48 horas, Grant Kessler estaría frente a un juez. Judith perdería la fundación que construyó durante 21 años. Y yo estaría comiendo los rollos de col rellenos de mi madre en una cocina donde nadie decide la lista de invitados. Pero esto no empezó esa noche, empezó 3 años antes, el día que me casé con la familia Kessler. Yo crecí en un pequeño departamento en Akron, Ohio, con un solo cuarto, un solo baño y una madre que trabajaba en 3 empleos para darme un futuro. Ella se llama Elena Novak. Llegó a este país desde Rumanía a los 23 años con solo $400 y un diccionario básico. De día trabajaba como intérprete en la corte, y de noche estudiaba derecho en una biblioteca a 2 camiones de distancia de nuestra casa. Pasó el examen en su segundo intento, a los 31 años. En casa tenía una sola regla que repetía tanto que aún escucho su acento: no se llora sin un plan, las lágrimas son datos, te dicen que algo está mal y luego lo arreglas. En ese momento no lo entendía, pero con el tiempo sí. Me gradué de la Universidad de Ohio con beca completa, sin deudas, con honores en administración de salud. Mi primer trabajo fue en un sistema hospitalario regional en Columbus, ganando $52,000 al año, trabajando en cumplimiento, revisando registros financieros y detectando irregularidades. Mi madre siempre trabajó en el sistema judicial, nunca hablaba mucho del detalle. Solo decía que ayudaba a encontrar la verdad cuando otros no podían. Pensé que lo más difícil de mi vida ya había pasado: tenía mi carrera, mi título, mi propio departamento y nadie más en el contrato de renta. Pero entonces conocí a Grant Kessler en una recaudación de fondos de un hospital y todo lo que creía saber sobre lo difícil cambió. Grant era encantador de una forma inesperada, no forzaba nada, hacía preguntas reales. Recordaba cosas que yo le había dicho semanas antes como si realmente importaran. 6 meses después ya nos veíamos todo el tiempo, cafés los domingos, llamadas entre semana que se alargaban hasta la madrugada. Me propuso matrimonio en octubre, en una banca de Herman Village, con un anillo que costaba más que mi auto. La primera señal de alerta llegó disfrazada de broma. Mamá tiene que aprobar el anillo primero, dijo Grant, como si fuera algo gracioso. Él sonreía. Yo me reí también. Él no se rió conmigo. Judith Kessler se metió en los planes de la boda en menos de 72 horas desde el compromiso. Ella eligió el lugar, el Briarwood Country Club, donde ella era socia fundadora. También decidió la lista de invitados. Cambió el menú 2 veces. Yo quería poner los sarmale de mi mamá, rollos de col rellenos al estilo rumano, como entrada. Judith dijo que eso solo iba a confundir al servicio de catering. Y lo dejé pasar. Todo lo dejé pasar, porque yo pensaba que ceder era el precio de entrar a una familia así. Pensaba que si yo era paciente, buena, flexible, algún día me iban a aceptar de verdad. El día de la boda, mi mamá me dio un pañuelo de seda, blanco, hecho a mano, con su nombre Elena bordado en hilo azul claro en la esquina. Me lo puso en la mano y me dijo: limpia tus lágrimas, y luego haz tu plan. Yo lo guardé en mi bolso. En ese momento pensé que hablaba de lágrimas de felicidad. Todavía no entendía nada. Harold Kessler murió 21 años antes de que yo me casara con su hijo, un infarto a los 54. Dejó un fideicomiso de $2.8 millones, una empresa de materiales de construcción y una esposa que había sido ama de casa toda su vida. Judith quedó como la única administradora de todo. El fideicomiso pagaba la educación de Grant, su primer coche, su enganche de casa y un complemento mensual. Así lo llamaba ella, un complemento. $3,000 al mes que llegaban directo a la cuenta de Grant, además de su sueldo en la empresa familiar. Paige, la hermana menor de Grant, recibía lo mismo. Pero cualquier cosa extra tenía que pasar por Judith. ¿Un techo nuevo? Judith. ¿Vacaciones? Judith.
¿Donar más de $500 a caridad? Judith. Ella lo llamaba responsabilidad. Decía, estoy protegiendo lo que Harold construyó. Y nadie discutía mucho, porque su forma de decirlo siempre cerraba cualquier conversación. Con el tiempo supe algo más. Judith no siempre había sido así. Cuando se casó con Harold, la madre de él la trataba exactamente igual que ella trataba a los demás después. La llamaban la chica del otro lado del río. Y Judith sobrevivió a esa humillación, convirtiéndose en lo mismo que la lastimó. Construyó una fortaleza de control alrededor del dinero de la familia, y cerró la puerta desde adentro. Paige, la hermana de Grant, tenía 30 años. Trabajaba organizando eventos para la fundación de Judith y vivía en una casa que su mamá había comprado. Ella misma había presentado a su amiga Lauren con Grant años atrás. Pero Grant me eligió a mí. Paige nunca lo dijo directamente, pero se sentía en cada lugar donde estábamos juntas. Y el fideicomiso de Harold tenía una cláusula que yo no iba a descubrir hasta mucho después. El primer día de Acción de Gracias en la casa de los Kessler me dejó claro todo lo que necesitaba saber. Yo llevé los sarmale de mi mamá, 12 rollos bien apretados en hojas de col en escabeche, cocinados por 4 horas, la receta de Elena. Los puse en un refractario de vidrio, cubiertos con papel aluminio, y los dejé en la mesa junto a la salsa de arándano y el pavó rostizado. Judith los miró. Levantó el aluminio, lo volvió a poner sin decir nada. Luego se volteó hacia la mesa donde estaban Grant, Paige, la prima Rachel y el tío Don, y soltó 5 palabras como si nada. Ella no es de nosotros. No lo dijo con enojo. No gritó. Lo dijo como quien comenta el clima o pide la sal. Paige se rió. Grant se quedó viendo su plato sin levantar la cabeza. El tío Don tosió incómodo. Rachel me miró raro, como si no supiera si intervenir o no. Judith luego se giró con Paige y le dijo, «Mija, ve por la comida de verdad a la cocina». Yo agarré mi plato con los sarmale, me fui a la cocina, lo cubrí otra vez con el aluminio, salí directo a mi coche y me quedé sentada en el asiento del conductor unos 10 minutos. El motor apagado. Las ventanas cerradas. El aire frío de noviembre pegando en el vidrio. No lloré. Solo pensé en lo que diría mi mamá, las lágrimas son datos. Y ahí estaban los datos claros. Judith Kessler no me veía como familia. Me veía como una visita que se había quedado demasiado tiempo. Esa noche, ya en nuestro departamento, abrí la laptop y creé una carpeta en el escritorio. Le puse de nombre seguro. Todavía no sabía qué iba a guardar ahí, pero sabía algo seguro. Una mujer que dice no es de nosotros en la mesa de Thanksgiving, va a decir cosas peores cuando cree que nadie está anotando. El segundo año empezó con una casa. Grant quería comprar una. Encontró una colonial de 4 recámaras en Westlack, a 20 minutos de su trabajo, con jardín y cochera para 2 autos. Costaba $410,000. Su plan era sencillo, pedirle a Judith que liberara dinero del fideicomiso para el enganche. Yo le propuse otra cosa. Teníamos $85,000 ahorrados entre los dos. Podíamos dar el 20% de enganche en algo más pequeño, algo que fuera realmente nuestro. Grant me vio como si le hubiera dicho que viviéramos en una tienda de campaña. Mi mamá va a pensar que le estoy rechazando, me dijo. Grant, estás comprando una casa con tu esposa. Eso no es rechazo, le contesté. Esa noche le habló a Judith. Para la mañana siguiente, ella ya había contactado a un agente inmobiliario. Eligió la zona. Negoció la hipoteca. Y hasta confirmó el préstamo, lo que significaba que su nombre también iba en la escritura. El lunes siguiente yo abrí una cuenta de ahorro separada. Empecé a aportar el máximo a mi 401k. Y me conecté con 3 directores de cumplimiento de otros sistemas hospitalarios para construir una red profesional que no tuviera nada que ver con el apellido Kessler. Hubo una noche ese año que casi lo cambió todo. Grant me llamó a las 2 de la mañana. Había soñado con su padre. Su voz estaba rota de una forma que yo nunca había escuchado. Papá te habría querido, mira, él no era como mamá. Él era tranquilo. Escuchaba.
Yo lo abracé hasta que se quedó dormido. Su respiración se fue calmando contra mi hombro, y por un momento imaginé al hombre que podría haber sido si no hubiera pasado 21 años con Judith hablándole al oído. A las 7 de la mañana siguiente, Judith llamó. Grant contestó, y el hombre de esa noche desapareció. En abril del segundo año apareció el chat grupal. El celular de Grant vibró mientras cenábamos. 3 vibraciones seguidas. Yo miré de reojo. Él giró la pantalla, pero no lo suficientemente rápido. Vi el nombre antes de que la ocultara, los Kessler de verdad. 4 miembros, Judith, Grant, Paige, Rachel, yo no estaba. No dije nada esa noche. Esperé a que Grant se durmiera y tomé su teléfono de la mesa de noche. El código era el mismo de siempre, la fecha de nacimiento de su papá, 0615. Leí los mensajes. Paige había subido una foto mía de un brunch en el Country Club el domingo anterior. El pie de foto decía, vibra de liquidación de tienda barata tipo Marshalls. 3 emojis riéndose. Uno de Judith. Uno de Grant. Uno de Rachel. Judith había escrito 2 días antes, las recetas de Elena son muy étnicas, no entiendo por qué insiste. Grant respondió con un pulgar arriba y una carita riéndose. Seguí scrolleando. 3 semanas atrás, el patrón era el mismo. Paige se burlaba de mi ropa. Judith de mi origen. Grant respondía igual a todo, con emojis, como si eso lo borrara. Tomé captura de todo. 47 screenshots. Los pasé a mi laptop. Los guardé en la carpeta que ya había creado, seguro. Después dejé el teléfono exactamente como estaba. Alineado, en el mismo lugar. Fui al baño. Me quedé frente al espejo. Mis manos no temblaban. Mi esposo se estaba riendo de mí con las mismas personas que se suponía que eran mi familia. El emoji de risa era azul. El color favorito de Grant. Regresé a la cama. No dormí, pero me quedé completamente quieta. El tercer año llegó con la gala. Cada primavera, Judith Kessler organizaba su gala benéfica del Día de las Madres en el Briarwood Country Club. Código de vestimenta de etiqueta, 600 invitados, $200 por plato. El beneficiario oficial era el área infantil del Mercy General Hospital. Judith llevaba 14 años presidiendo el evento. Era su reino, su nombre en el programa, su foto en las lonas, su discurso en el escenario. Políticos locales, directivos de hospitales y empresarios de toda la zona recibían su invitación con carta personalizada. Ese año, Paige fue la coordinadora del evento. Judith me asignó a mí como voluntaria, recibir invitados, imprimir gafetes, organizar mesas. El tipo de trabajo que le das a alguien que quieres visible, pero sin voz. Y yo dije que sí a todo. Cada sobre que yo llenaba, cada hoja de cálculo que actualizaba, cada mandado que hacía, me iba acercando un poco más a la información que en mi trabajo me habían entrenado toda la vida para encontrar. Un martes por la tarde, 3 semanas antes de la gala, estaba en la oficina de Judith recogiendo una caja con programas del evento. En su escritorio había una carpeta abierta. Registros financieros de la fundación. Solo miré un momento. Donaciones recibidas, $340,000 en lo que iba del año. Gastos reportados, $295,000. Pagos a 4 proveedores por servicios de la gala. No tomé la carpeta. No le tomé fotos. Solo leí los números como los leo en el trabajo todos los días. Esa noche pasé por el lobby del Country Club. El tablero de donaciones brillaba en la pared, rotando nombres y cantidades. En la pantalla, 340,000 recibidos, pero solo 280,000 mostrados. Había una diferencia de 60,000. En mi trabajo, a eso se le llama de una forma. Solo que yo todavía no estaba lista para decirla en voz alta. El sábado siguiente manejé 2 horas por la enero de 77 hasta Akron. La casa de mi mamá, Elena, era estilo Cape Cod, en una calle llena de arces, con libreros en cada pared y revistas legales que todavía seguía leyendo. Ya tenía el café hecho cuando llegué. Me senté en su mesa de cocina y le conté todo.
El insulto en Thanksgiving, el chat grupal, el silencio de Grant, los números de Judith, la diferencia de $60,000 en la gala. 3 años resumidos en 40 minutos. Mi mamá escuchó sin interrumpir, sin reaccionar. Cuando terminé, se sirvió otra taza de café y la dejó con calma sobre la mesa. ¿Tienes pruebas?, me preguntó. Sí, una carpeta en mi laptop. 3 años de capturas, fechas, observaciones financieras. Todo con hora y fecha. Asintió. ¿Qué quieres, mira? Yo ya había ensayado esa respuesta muchas veces, pero decirla en voz alta se sintió más grande de lo que esperaba. Quiero irme, pero quiero irme de pie. Mi mamá me miró como cuando le enseñaba un examen de matemáticas que había salido bien. Sin exagerar, sin aplausos. Solo seria. Entonces lo vas a hacer, pero no todavía. ¿Qué falta? Que ellos mismos muestren quiénes son, frente a gente que no pueda ignorarlo después. Regresé a Columbus con las ventanas un poco abajo. El aire de mayo entraba al coche. La gala era en 2 semanas. Yo no sabía exactamente qué iba a pasar esa noche. No estaba planeado que Grant me golpeara. No imaginé que 600 personas verían mi matrimonio romperse en vivo. Pero sí sabía algo. Cualquier cosa que hiciera Judith Kessler, lo haría frente a un salón lleno de gente que no olvidaría. 2 semanas antes, Judith organizó la gala como si fuera una operación militar. El correo con la asignación de mesas llegó un miércoles. Abrí el archivo y bajé hasta mi nombre. Mesa 47. Esquina trasera del salón, cerca de la salida de servicio, detrás de una columna. Grant estaba en la mesa 1, al frente, con Judith a su lado y Paige del otro. Llamé a Grant. ¿Por qué estoy en la mesa 47? Suspiró. Es una mesa de familia, mira. Mi mamá quiso tener a la familia directa junta para el brindis. ¿Entiendes? Sí, yo entendí. Al día siguiente Paige me llamó para darme mi nueva asignación. Vas a estar en la entrada recibiendo a los invitados. Eres tan buena con la gente, mira. Su voz tenía esa dulzura falsa que en realidad significa lo contrario. Aún así, acepté todo. Estar en la puerta significaba algo muy claro, iba a ver llegar a todos los invitados durante los primeros 90 minutos. Iba a ser la primera cara que vieran, y la primera que recordaran. El jueves le pedí a Paige acceso a la base de datos de donadores. Le dije que quería ayudar con las cartas de agradecimiento después del evento, cruzar nombres con montos, asegurar que nadie se quedara fuera. Paige me lo aprobó sin pensarlo mucho. El viernes por la tarde me mandó el usuario y la contraseña. Faltaban 12 días para la gala. Esa noche, a las 11, abrí la base de datos en la mesa de la cocina, mientras Grant dormía arriba. Paige me había dado el acceso como si fuera algo sin importancia, como si me estuviera pasando servilletas. Algo decorativo, inofensivo. No sabía que en realidad me acababa de dar todo. La base de datos estaba muy bien organizada. La fundación de Judith usaba un sistema personalizado que guardaba todo, donaciones, promesas de pago, proveedores, todo desde hacía 6 años. Empecé con el año actual. $340,000 en donaciones confirmadas. Eso coincidía con los papeles que vi en la oficina de Judith. Luego revisé los pagos a proveedores. 4 empresas habían recibido dinero por la gala: flores, catering, audio y video, mantelería y decoración. En total, $212,000. Todo normal, hasta que dejaba de serlo. 2 de esas empresas no existían de verdad. La primera, Lakewood Event Florals, estaba registrada en un apartado postal en Mentor, Ohio. Sin página web, sin teléfono, sin reseñas, sin redes sociales. Busqué en el registro del estado, no tenía registro activo. La segunda, Heritage AV Solutions, tenía una dirección en Parma, pero cuando la busqué en el mapa, era una lavandería cerrada. Los pagos a esas 2 empresas sumaban $58,000 en 3 años. Aproximadamente $20,000 por año, divididos en facturas pequeñas, cada una justo por debajo del límite que activa una auditoría. Reconocí el patrón de inmediato.
En mi trabajo a eso le llamamos dispersión fantasma. Pagos pequeños, constantes, a empresas que solo existen en papel. Todo diseñado para parecer normal, hasta que alguien lo revisa de verdad. Hice el reporte completo, fechas, montos, nombres, direcciones, comparación con gastos reales. Lo armé como un informe de cumplimiento, limpio, claro, con notas y evidencia. Lo guardé en la carpeta que ya tenía. Seguro. Luego lo copié en una USB encriptada y lo envié por correo a la casa de mi mamá en Akron. Los números ya habían hablado. Yo solo los escuché. Una semana antes de la gala, Grant llegó tarde a la casa. Olía a bourbon y a un perfume que no era mío. Dejó las llaves en la barra y abrió el refrigerador como si estuviera buscando algo que ya sabía que no iba a encontrar. Tenemos que hablar de la asignación de mesas, le dije. Grant cerró el refrigerador. Hoy no, mira. Tu mamá me puso en la mesa 47, la más alejada del escenario, detrás de una columna, en su propio evento. Se recargó en la barra. Es solo una noche, ¿sí? ¿No puedes dejar de hacerlo todo sobre ti? No es sobre mí, le contesté. Es sobre lo que significa. Tu mamá me manda hasta atrás del salón, tú te sientas con ella al frente y nadie dice nada. ¿Tú crees que 600 personas no van a entender eso de nuestro matrimonio? Se frotó la cara. Es mi mamá. Es el Día de las Madres. Y yo soy tu esposa. Y es todos los días contigo. No respondió nada más. Se quedó viendo el piso tanto tiempo que el aire en la cocina se sintió pesado. Luego dijo algo que heló todo. Mamá dice que has estado hablando de la familia en el trabajo, que has estado diciendo cosas de nuestras finanzas. Yo me quedé en silencio. Porque no era cierto. Yo nunca había hablado de los Kessler en la oficina. Ni una sola vez. Pero Judith ya había sembrado la idea. Negar, atacar, voltear la historia. Manual básico. Eso no es verdad, Grant. No lo diría si no hubiera algo de cierto. Lo miré. El mismo hombre que me llamó a las 2 de la mañana llorando por su papá. El mismo que me dijo a mi papá le habrías gustado. Ese hombre seguía ahí, pero enterrado bajo 21 años de la voz de su madre. Y ya no podía alcanzarlo. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. No lloré. Solo abrí mi laptop y agregué otra nota a la carpeta. 5 días antes de la gala, estaba en la cocina alcanzando un vaso del estante alto cuando escuché la voz de Paige en la alacena. Estaba en llamada con Judith en altavoz. La puerta estaba entreabierta. Ninguna sabía que yo estaba a menos de 3 metros. Mamá, deberías dar un brindis sobre las madres de verdad, ya sabes, las que sí criaron a sus hijos aquí, con valores reales, no como las madres de ciertas personas. Se rieron. Las dos. Igualito. La misma risa, el mismo tono. Judith respondió. Ya lo tengo escrito. El tema es qué significa la verdadera familia. Llevo 2 semanas trabajándolo. Paige bajó la voz. A Grant le va a encantar. Ya sabes cómo se pone cuando hablan de su papá en el Día de las Madres. Exacto, dijo Judith. Y si ella reacciona, que lo va a hacer, entonces todos van a ver lo que yo he estado diciendo desde hace años, que ella no pertenece aquí. Dejé el vaso en la barra sin hacer ruido. Me moví hacia el pasillo. Ni siquiera mis zapatos tocaron bien el piso. No estaban improvisando. Esto ya estaba planeado. El brindis no era un discurso. Era una puesta en escena. Y yo era la parte que querían romper frente a 600 personas. Ellos querían que yo llorara. Querían que hiciera un escándalo. Querían confirmar la historia que ya tenían escrita sobre mí. Pero yo no les iba a dar eso. Yo iba a ir a la gala. Me iba a sentar en la mesa 47. Iba a escuchar lo que Judith dijera desde ese micrófono. Y los iba a dejar creer que habían ganado. Porque ellos estaban preparando un espectáculo. Y yo estaba preparando una salida. La noche antes de la gala, Judith organizó una cena familiar. Grant, Paige,
La prima Rachel y yo sentados alrededor de una mesa que costaba más que mi primer coche. Todo giraba otra vez en lo mismo, la gala, la lista de invitados, el menú del catering. Paige habló 10 minutos seguidos de los arreglos florales sin siquiera mirarme. Luego, como si nada, mencionó a mi mamá. Oye, Elena todavía vive en ese departamentito en Akron, ¿no? Qué bonito tener gustos tan sencillos. Judith dejó la copa sobre la mesa. Algunas personas simplemente nacen para vidas más pequeñas. Paige, no seas cruel, dijo. Pero no sonó como regaño. Sonó como una advertencia elegante. Paige sonrió. Me miró directo y lo dijo otra vez. Ella no es de los nuestros. Las mismas 5 palabras de hace 2 años en Thanksgiving. Exactamente las mismas. La hija ya había aprendido el idioma de la madre. Grant cortó su carne sin levantar la vista. Rachel se movió incómoda en la silla, mirando su servilleta como si ahí hubiera algo más interesante. No era mala persona, era de esas personas que entienden todo lo que pasa y no hacen absolutamente nada. El mundo está lleno de Rachels. Yo me levanté. Fui al baño. Me recargué en la puerta cerrada y saqué del saco el pañuelo de seda de mi mamá. Lo sostuve con las 2 manos. El nombre Elena bordado en hilo azul claro. La tela estaba fría, suave. No lloré. Le escribí un mensaje. Mañana voy a estar lista. Mi mamá respondió en 12 segundos. Una sola palabra. Bien. Esa noche no pude dormir. La casa estaba en silencio. Grant estaba en la recámara principal. Yo en el cuarto de visitas viendo el techo. A la 1:15 de la mañana me levanté por mi cargador. Creía que lo había dejado en la oficina de la casa. Caminé descalza por el pasillo, abrí la puerta y encendí la lámpara del escritorio. El cargador estaba atrás del escritorio de Grant. Me agaché. Mi mano rozó el cajón de abajo. Estaba ligeramente abierto. Dentro, debajo de unos documentos viejos de impuestos, vi un sobre amarillo. Escrito a mano. La tinta ya estaba gastada, pero se leía. Para Grant. Abrir cuando te cases. Era letra de Harold Kessler. El papá de Grant. Muerto desde hacía 21 años. No debería haberlo abierto. Pero estaba en el piso de una casa donde mi esposo figuraba en la escritura, y su madre en la hipoteca. Y mi labio todavía dolía del lugar donde su enojo iba a caer menos de 24 horas después. Lo abrí. La carta tenía 2 páginas. Harold la había escrito 6 meses antes de su infarto. Él escribió sobre Judith, sobre su fuerza, sobre su miedo, sobre la forma en que controlaba todo lo que amaba porque tenía terror de perderlo. Y luego venía esto. Tu madre es una mujer fuerte, pero la fuerza no es lo mismo que la bondad. Si tu esposa algún día te dice que le está doliendo algo, créela. No cometas el mismo error que yo. Harold Kessler había visto a su esposa con claridad. Solo que no tuvo el valor de actuar. 21 años después, su hijo estaba repitiendo la misma historia. Le tomé foto a las 2 páginas. Volví a meter la carta exactamente donde estaba. Desconecté mi cargador y regresé al cuarto de visitas. No dormí. Pero ahora tenía algo que antes no tenía. La noche de la gala, el salón del Briarwood Country Club estaba irreconocible. Lámparas de cristal con luz cálida, manteles blancos en más de 60 mesas redondas, un escenario al fondo con podio de madera, micrófonos inalámbricos y una pantalla mostrando imágenes del hospital infantil. Judith llegó a las 5:45. Vestido verde esmeralda, aretes de diamantes. Caminaba como si el lugar le perteneciera. Y en cierta forma, así era, porque lo había comprado con donaciones durante años. Yo llegué a las 6. Vestido azul marino sencillo, zapatos bajos porque iba a estar de pie 2 horas en la entrada. Paige me dio mi gafete. Solo decía mi nombre. Sin Kessler. Se nos acabaron los formales, dijo. Me lo puse. Me quedé en la entrada. Durante 90 minutos recibí a cada invitado que llegaba. El alcalde, la presidenta del hospital,
2 senadores, una maestra retirada llamada Deborah Aldrich que me estrechó la mano y dijo: «Tú debes ser la esposa de Grant. ¡Qué suerte tiene él!». Sonreí. «Gracias». Dentro del salón, Grant estaba en la mesa 1. Su segunda copa de champán ya iba a la mitad. No vino a saludarme. No mandó ningún mensaje. En un momento tranquilo salí un segundo al lobby. El tablero LED de donaciones seguía cambiando nombres y cifras. Total mostrado, $280,000. Yo ya sabía el número real. 340,000. Le tomé foto al tablero. Con hora. Con ubicación. Se la mandé a mi mamá sin escribir nada. Ella iba a entender. Judith probó el micrófono en el escenario. 1, 2, perfecto. Se escuchó en todo el salón. 600 personas estaban a punto de ver algo que yo ya llevaba 3 años viendo venir. La cena empezó a las 7:30. Yo estaba en la mesa 47 con desconocidos. Y, sorprendentemente, eran amables. Un dentista llamado Paul y su esposa. Una maestra jubilada que había pasado de la fila de bienvenida a la mesa contigua. Una florista llamada Diane que comía rápido porque después tenía que desmontar los arreglos. Me hicieron preguntas. ¿Quién era? ¿En qué trabajaba? ¿Cuánto tiempo llevaba casada con Grant? Yo respondí. Ellos escucharon. Nadie mencionó que yo era la única esposa en todo el salón sentada a casi 100 metros de mi propio esposo. A las 8:15, Judith subió al escenario. Tomó el micrófono como si fuera suyo desde siempre. La luz del reflector le pegaba directo en los aretes y el salón entero se quedó en silencio. Buenas noches a todos. Feliz Día de las Madres. Aplausos. Calurosos. Reales. Esta noche es para las mujeres que se sacrifican por su familia, las que no duermen, las que trabajan doble turno, las que sostienen todo cuando nadie más lo hace. Más aplausos. Pero luego su tono cambió. Aunque no todos entienden lo que es el sacrificio. El ambiente se tensó. Varias personas se voltearon a ver entre sí. Algunas mujeres se casan en familias que no saben valorar lo que tienen, traen costumbres ajenas y esperan que uno se adapte. Desde la mesa 47 lo sentí como un golpe directo. Risas nerviosas en las primeras mesas. Un suspiro incómodo cerca del bar. Judith me estaba viendo a mí. A través de 600 personas, de 60 mesas, su mirada estaba fija en la mía. Yo crié a mi hijo con valores de tradición, lealtad y familia, y rezo todos los días para que no olvide de dónde viene. Grant, en la mesa 1, estaba asintiendo. No incómodo. No confundido. Asintiendo. Y en ese momento entendí algo muy claro: cuando alguien convierte un discurso en un arma, ya no es una ceremonia, es un juicio. Judith siguió. Una verdadera madre cría a sus hijos aquí, en esta comunidad, con valores que todos entendemos. Pausa. Me volvió a mirar. No en un departamento pequeño en Akron, trabajando de, ¿cómo era? ¿Traductora? Hablaba de mi mamá. En el Día de las Madres. En un discurso sobre madres. La esposa del dentista a mi lado se tapó la boca. La señora Aldrich me tocó el brazo con cuidado. ¿Estás bien, querida? Yo no me moví. Mis manos seguían en mi lap. Respiraba normal. Y sentía el pañuelo de seda de mi mamá en el bolsillo, como un peso tranquilo. Judith levantó su copa. Por las verdaderas madres, y las verdaderas familias. El salón brindó. Algunos con ganas. Otros por inercia. Y yo me levanté. 600 miradas se movieron hacia la mesa 47. Caminé hacia el escenario. Mis pasos eran lo único que se escuchaba. 47 mesas. 100 metros. Me detuve frente al podio. Judith seguía arriba, copa en mano. No subí al escenario. Me quedé abajo y hablé claro. Judith, mi mamá trabajó 3 empleos para pagarse la carrera de Derecho. No necesitó un fideicomiso ni una gala para demostrar que era buena madre.
Solo necesitó estar presente todos los días. Y lo estuvo. Mi voz no tembló. Judith cambió la cara en un segundo, como si activara un personaje. Se llevó la mano al pecho, los ojos llenos de lágrimas perfectamente calculadas. Ven. ¿Ven lo que me hace? Me ataca el Día de las Madres, en mi propio evento. Era actuación. Limpia. Ensayada. Grant se levantó de la mesa 1. Ya había tomado champán de más. Caminó directo hacia mí entre las mesas, como si alguien lo estuviera guiando desde atrás. Y lo vi, mi esposo. El mismo que me llamaba a las 2 de la mañana llorando por su papá. El mismo que reaccionaba a los insultos del chat con emojis de risa. Se detuvo frente a mí. Y sin decir nada. Me dio una cachetada. La mano abierta. Directo al lado izquierdo de mi cara. El micrófono del escenario seguía encendido. El golpe se escuchó en todo el salón. 6 bocinas en el techo lo amplificaron como si el sonido se hubiera quedado atrapado en la sala. Silencio total. 3 segundos donde nadie respiró. Luego Judith sonrió. Pequeño. Satisfecho. Paige, cerca del bar, se tapó la boca, pero sus ojos estaban riendo. Algunas personas al frente soltaron risas nerviosas, de esas que salen cuando nadie sabe qué hacer. Sentí el sabor metálico en la boca. Mi labio se abrió. El golpe me ardía como si viniera desde adentro del cráneo. La señora Aldrich, la maestra retirada, se levantó de su mesa. Dios mío. Fue la única. La única persona de 600 que se movió. Yo saqué del saco el pañuelo de seda de mi mamá. Blanco. Con su nombre bordado en hilo azul. Me lo puse en la boca. La sangre lo manchó de inmediato. Lo doblé con calma y lo guardé otra vez. 3 personas ya estaban grabando con el celular. Yo no grité. Solo miré a Grant. Luego a Judith. Luego al salón completo lleno de gente en mesas de $200, mirando como si nada. Nadie se levantó. Nadie dijo basta. 600 personas vestidas de gala, y solo una maestra jubilada se había movido. Me di la vuelta. Y caminé hacia la salida. Espalda recta. Pasos firmes. Mis flats casi no hacían ruido sobre el piso de mármol, pero en ese silencio, cada paso retumbaba. La voz de Paige cruzó el salón. Drama Queen, ni aguanta una broma. Grant gritó detrás de mí. Mira. Mira, regresa. Estás exagerando. Desde el escenario, la voz de Judith, todavía en el micrófono. Déjela ir, va a regresar. Siempre regresan. Siempre regresan. Empujé las puertas dobles. La noche de mayo me pegó en la cara como agua fría. El estacionamiento estaba medio lleno. Grillos en los arbustos. Una camioneta de catering con las luces intermitentes encendidas. Me quedé ahí. 30 segundos. El labio sangraba. El golpe ya empezaba a inflarse en mi mejilla. El pañuelo de seda en mi bolsillo ya estaba húmedo con mi sangre. Saqué el teléfono. La pantalla se encendió. 9:17 de la noche, sábado, 10 de mayo. Abrí contactos, bajé hasta la letra E. Había hecho miles de llamadas en mi vida. De trabajo, de trámites, de bancos, de hospitales, llamadas que no significaban nada y otras que lo eran todo. Pero esta era la única que importaba. Presioné llamar. 2 tonos. Mira, mami, ven por favor. Mi mamá no preguntó qué pasó. Lo entendió en mi voz. En 33 años nunca le había hablado así. ¿Dónde estás? Briarwood Country Club, estacionamiento. Silencio. ¿Estás herida? Me pegó. Hubo una pausa de 3 segundos. Y luego su voz cambió. No era enojo. Era otra cosa. Firme. Fría. Decisión pura. Llego en 40 minutos. No te laves la cara. No te cambies.
Siéntate en el coche y ciérralo por dentro. ¿Entendiste? Sí. Bien. Te amo. Ya voy. Cortó. Caminé hasta mi coche, un Honda Civic plateado en la segunda fila, bajo un poste de luz. Entré, cerré la puerta y le puse seguro. No encendí la radio. No llamé a nadie más. Solo me quedé ahí, en silencio, con la sangre secándose en mi barbilla, el pañuelo de mi mamá en el bolsillo y 40 minutos por delante que se sentían eternos. Mi mamá ya había dado esas instrucciones antes. Yo tenía 19 años. La novia de Mirummat había sido empujada contra la pared en una pelea. La llamé sin saber qué hacer. Y ella dijo lo mismo. No te limpies. No te cambies. Eso es evidencia. Esa noche ayudé a mi amiga a levantar un reporte. Nunca pensé que esas palabras iban a ser para mí. El reloj del tablero marcaba 9:19. Mi mamá llegaría a las 9:59. Conté los minutos en la oscuridad. Mientras tanto, la fiesta siguió. Después supe lo que pasó adentro por la señora Aldrich, la maestra jubilada que se quedó. Me lo contó una semana después, en su sala, con té de manzanilla en la mano, cuidando cada detalle como si estuviera armando una verdad completa. Después de que yo salí, Judith volvió al micrófono. Se acomodó los aretes, aclaró la garganta y dijo: Bueno, ahora que el drama terminó, volvamos a celebrar a las verdaderas madres. Los aplausos fueron más débiles. Algunos ni siquiera aplaudieron. Grant regresó a la mesa 1. Paige lo alcanzó a medio camino con un vaso de agua. Le tocó el brazo y le dijo: Hiciste lo correcto. Él se sentó y se sirvió otra copa. La señora Aldrich vio como varias personas se iban sin despedirse, la esposa del secretario del condado con su esposo, 2 miembros del consejo del hospital, gente que simplemente se levantaba y salía sin mirar atrás. En los 12 minutos después de que yo salí, 7 personas abandonaron la gala. Un abogado local llamado Gerald Pace y su esposa incluso pasaron por el guardarropa, dejaron un billete de $20 a la encargada, y se fueron sin recoger sus abrigos. La señora Aldrich, la maestra retirada, caminó directo a la mesa 1. Se paró frente a Grant, que seguía viendo su vaso como si ahí pudiera desaparecer. Joven, he sido maestra por 35 años. He visto niños convertirse en hombres y hombres volver a ser niños. Lo que acabas de hacer fue de niño. Grant levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Métase en sus asuntos, dijo. La señora Aldrich solo asintió. Agarró su bolsa, salió al lobby y se sentó en una banca cerca del guardarropa. Ahí hizo 2 llamadas. Yo no supe de ellas en ese momento, pero fueron importantes. 40 minutos después, un sedán azul oscuro entró al estacionamiento y se detuvo a 3 lugares del mío. Mi mamá. Elena Novak. Bajó del coche con el cabello recogido, sin maquillaje, un abrigo negro encima de un vestido de casa. Venía directo de su hogar, con zapatos bajos y los lentes todavía encima de la cabeza. Caminó hasta mi coche y tocó el vidrio 2 veces. Firme. Sin prisa. Yo abrí. Ella se agachó para verme a la altura de los ojos. El moretón ya estaba marcado bajo mi ojo izquierdo. La sangre en mi labio se había secado en una línea delgada. Me sostuvo la cara con ambas manos. No dijo nada por unos segundos. Solo me miró. Sus pulgares debajo de mis pómulos. Fríos. Firmes. Luego habló. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Su voz era la misma que usaba en la corte. Calma. Precisa. Paso por paso. Primero, voy a tomar fotos de tus lesiones. El teléfono tiene hora y fecha. Segundo, volvemos a entrar, no para pelear, sino para conseguir el nombre legal completo de tu esposo, la dirección del evento y al menos 3 testigos. Tercero, vamos a la estación de policía. Hoy. No mañana. Hoy. Yo negué con la cabeza. No quiero regresar. No vas a estar sola. Extendió la mano. La tomé.
Me levanté. Mis piernas no temblaban. Mi respiración tampoco. Mi mamá estaba ahí, con un vestido sencillo y zapatos bajos, y en ese estacionamiento era la persona más fuerte de todas. Caminamos juntas hacia la entrada. Ella no me sostenía como si me fuera a caer. Caminaba conmigo. Las puertas dobles se abrieron al lobby. El tablero de donaciones seguía brillando, $280,000 en luz azul. Entramos al salón. La banda tocaba Sinatra. La gente bailaba. Las copas brillaban bajo los candelabros. Todo parecía normal. Como si nada hubiera pasado. Pero poco a poco, mesa por mesa, las conversaciones empezaron a apagarse. Judith me vio primero. Su cara cambió. Se endureció. Y luego vio a mi mamá. A Elena. Una mujer a la que había visto solo 2 veces, en la boda y en una cena de Navidad. Las 2 veces la llamó la traductora de Akron. Judith se levantó de la mesa 1. Judith alisó el frente de su vestido como si eso pudiera acomodar la situación. Cruzó el salón en 4 pasos rápidos. Mira, si regresaste a pedir disculpas, lo puedes hacer en privado. Ya te exhibiste suficiente por esta noche. Elena habló sin alzar la voz. Sin prisa. Sin emoción exagerada. Solo con claridad. Señora Kessler, mi nombre es Elena Novak. Estoy aquí porque su hijo golpeó a mi hija en este salón, frente a todos, hace 40 minutos. La banda dejó de tocar. El cantante volteó al coordinador del evento. Paige se quedó congelada con su clipboard en el aire. Judith se tensó. Esto es un asunto familiar. Usted no tiene nada que hacer aquí. Mi mamá no parpadeó. La agresión no es un asunto familiar, señora Kessler. Es un asunto criminal. Pausa. Todo el salón estaba escuchando. Cada mesa. Cada persona. Y lo sé bien. Pasé 18 años viendo casos exactamente como este. El silencio cambió. Ya no era shock. Era entendimiento. Grant se levantó de su silla. Empujó la copa y el champán se derramó lentamente sobre el mantel blanco como una mancha que no tenía prisa. Mira, por favor, esto lo hablamos en casa. Mi mamá lo miró. Ella no se va contigo esta noche. Judith cambió de estrategia. Las lágrimas regresaron, más rápidas, más fuertes. Se aferró al brazo de Grant. ¿Ven lo que están haciendo? Están atacando a nuestra familia en el Día de las Madres. Tu padre estaría avergonzado. Yo hablé por primera vez desde que llegó mi mamá. Mi voz me sorprendió. Estaba firme. El diario de Harold dice otra cosa. Judith se quedó blanca. No roja. Blanca. Como si se le hubiera ido la sangre de golpe. ¿Qué diario? El que estaba en el escritorio de Grant. El que Harold escribió antes de morir, diciendo que su mayor arrepentimiento fue no enfrentarte. 600 personas escucharon eso. No levanté la voz. No fue necesario. El silencio era tan fuerte que se podía escuchar el hielo moverse en un vaso a 3 mesas de distancia. Judith soltó a Grant. Eso es privado. No tenías derecho. Mi mamá dio un paso adelante. Uno solo. No estamos aquí por la carta. Estamos aquí porque su hijo agredió a mi hija frente a 600 testigos. Esta noche se levanta un reporte policial. Lo demás lo verán los abogados. Grant miró a su madre. Luego me miró a mí. Luego a Elena. Abrió la boca. Pero no salió nada. Se veía como alguien que estaba parado en suelo firme toda su vida, y de pronto entendía que ya no lo era. La mancha del vino seguía extendiéndose en el mantel. Paige fue la primera en reaccionar. Cruzó desde el escenario con su clipboard todavía en la mano y se puso junto a Judith. Esto es ridículo, dijo. Tenemos que controlar el daño. Grant apenas la tocó. Ella está haciendo un drama para llamar la atención como siempre. Elena volteó a ver a Paige, tranquila, como evaluándola. ¿Usted fue testigo de lo que pasó esta noche?
Paige no dudó. Sí, pero no fue nada. Mi mamá asintió una sola vez. Perfecto. Su declaración quedará registrada. Ahí fue cuando el rostro de Paige cambió. Se dio cuenta, en tiempo real, de que acababa de admitir frente a 600 personas que había visto una agresión, y que le parecía nada. Grant se inclinó hacia Judith y le susurró, lo suficientemente fuerte para que varias mesas lo escucharan. Mamá, ¿llamo al abogado? Judith le agarró la muñeca. No digas nada, Grant. Ni una palabra más. Yo hablé. Mi voz seguía firme. Judith, también debes saber algo. He estado revisando los registros financieros de la gala. La base de datos de donadores marca $340,000 recibidos este año. El tablero en el lobby, el que 600 personas vieron hoy, muestra 280,000. Hice una pausa. Y también documenté pagos a 2 empresas que no existen. Desde las puertas del salón se veía el lobby. El tablero seguía brillando en azul. $280,000. Judith lo miró. Luego me miró a mí. ¿Te metiste a mis registros? Yo era voluntaria, Judith. Paige me dio la contraseña. El clipboard de Paige cayó al piso. Y ahí fue cuando Judith se rompió. No como en las películas. No fue un solo momento. Fue algo peor, como si 21 años de control se le estuvieran cayendo encima al mismo tiempo. Se giró hacia el salón. Sus manos temblaban. Su voz se elevó 3 tonos. Te está mintiendo. Es una hija de inmigrantes, resentida, manipuladora, se metió a esta familia para destruirla. Mamá, ya basta. La voz de Grant fue más fuerte de lo que nadie había escuchado antes. Pero Judith ya no podía parar. Estaba fuera de control. Señaló a mi mamá. Tú criaste una serpiente. Tu hija está destruyendo todo lo que construí, todo lo que Harold dejó, todo. Mi mamá no se movió. Sus manos seguían a los lados. Su cara no cambió. Su hijo golpeó a mi hija frente a todos estos testigos. Eso es lo que pasó esta noche. Todo lo demás lo verán los abogados. Su voz era tan tranquila que hacía que Judith pareciera que se estaba ahogando en su propia rabia. Entonces un hombre en la mesa 3 se levantó. Traje gris, como de 50 y tantos. Habló sin gritar. Señora, soy abogado. ¿Quiere que llame esto? Estoy fuera de servicio, pero puedo tener una patrulla aquí en 10 minutos. Yo lo miré. Sí, por favor. El micrófono del escenario seguía encendido. Todo. Las acusaciones. Los gritos. Todo había salido por las bocinas del salón como si fuera parte del evento. El técnico no lo apagó. No supo qué hacer. Y Judith seguía gritando. Elena seguía completamente quieta. Yo estaba a su lado con la sangre ya seca en la barbilla, y por primera vez en toda la noche, yo era la más calmada de ese lugar. El oficial Dan Morales llegó en 12 minutos. Uniforme caqui, cámara corporal, radio en el hombro. Un sargento fuera de servicio lo recibió en la entrada y le explicó rápido lo que había pasado. La señora Aldrich estaba en el lobby. Cuando vio entrar a los policías, se levantó. Yo vi todo. Voy a dar mi declaración. Morales entró al salón. 600 personas lo vieron caminar hasta el centro sin prisa, sin drama, solo haciendo su trabajo. Se acercó primero a mí. Señora, soy el oficial Morales. ¿Usted es la denunciante? Sí. Me tomó fotos, el moretón bajo el ojo, el labio partido. Anotó la hora, 9:47 de la noche. Luego se volteó hacia Grant. Él seguía cerca de la mesa 1. Judith le tenía agarrado el brazo. Paige estaba detrás de él. Señor, usted golpeó a esta mujer. Grant miró a su madre. Judith lo estaba empujando con la mirada. Di que no. Arréglalo. Cámbialo. Pero ya no había nada que cambiar. El micrófono había grabado todo. 3 invitados tenían video.
La señora Aldridge estaba a unos metros, con los brazos cruzados. Grant me miró a mí. Y en su cara se notaba algo simple, ya no tenía salida. Sí. Queda usted detenido por violencia doméstica. Ponga las manos atrás. El sonido de las esposas fue pequeño. Nada comparado con la cachetada. Pero en ese salón con 600 personas, fue el ruido más fuerte de la noche. Vi a mi esposo siendo llevado hacia la salida, pasando la mesa 1, el escenario, el podio donde su madre había hablado minutos antes sobre la verdadera familia. Y entonces lo dije en voz baja. No para Judith. No para el salón. Para mí. Tienes razón, Judith, yo nunca fui de ustedes. Y por primera vez, me dio paz decirlo. Judith lo estaba viendo alejarse. Y por 3 segundos, solo 3, su cara cambió. No enojo. No control. Miedo. El miedo real de una mujer que acaba de ver cómo lo único que realmente le importaba se le va en esposas. Pero desapareció rápido. ¿Qué es tu culpa? Mira. Tú planeaste esto. Viniste a destruirnos. Elena dio un paso hacia ella. Cerca. Sin amenaza. Solo lo suficiente para que solo Judith le escuchara. Usted no puede golpear a alguien, y luego llamarlo amor. Judith intentó agarrar el micrófono del podio. Instinto. Hábito. La mano le pegó al soporte, el micrófono cayó al piso. Un chillido de retroalimentación atravesó el salón como vidrio rompiéndose. Nadie lo levantó. Elena me tomó del brazo. Y salimos. Pasamos junto al tablero de donaciones que seguía brillando en el lobby. 280,000. Pasamos junto a la gente en grupos, en susurros. Pasamos el guardarropa donde los abrigos de Gerald Pace seguían colgados sin recoger. Y salimos a la noche de mayo. La estación de policía estaba a 14 minutos del Briarwood Country Club. Elena manejó todo el camino. Yo iba en el asiento del copiloto. Ninguna de las dos habló hasta que estacionó. Adentro, la luz era de esas fluorescentes blanco-verdosas que hacen que todos se vean cansados. El oficial Morales ya nos esperaba. Tenía un escritorio junto a la ventana, una computadora, una pila de formatos y un café que ya se había enfriado. Yo levanté el reporte. Nombre completo, dirección, fecha del incidente, lugar, descripción de los hechos, testigos. Él tecleaba mientras yo hablaba. Su cara no cambiaba. Profesional, neutral. ¿Hay alguien más a quien quiera que contactemos? No. Elena estaba sentada a mi lado en una silla de plástico. No me aconsejó nada en ese momento. En el coche me había dicho que legalmente no podía actuar como mi abogada porque era madre de la víctima y es jueza. Pero podía estar ahí. Y estaba. Cuando terminé, firmé el reporte. La pluma era barata. Tinta azul. Elena metió la mano en el bolsillo de mi saco y sacó el pañuelo de seda. La sangre ya estaba seca, marcada como una línea café sobre la tela blanca. Lo sostuvo un momento. Luego lo dobló con cuidado, 1 vez, 2 veces, 3. Y lo regresó a mi bolsillo. Ya no vas a necesitar esto. La miré. ¿Sabías desde que me lo diste en la boda, que esto iba a terminar así? Esperaba que no dijo. Pero te crié para estar lista si pasaba. A la mañana siguiente llamé a una abogada de divorcios. Janet Petruski. Ella ya me estaba esperando. La había consultado 14 meses antes. Las semanas después de la gala pasaron rápido. Grant fue acusado de violencia doméstica, delito menor en Ohio. Había 600 testigos, 3 grabaciones de celular, el testimonio escrito de la señora Aldridge, y un video de 11 segundos con el audio del golpe pasando por las bocinas. Su abogado le recomendó negociar. Aceptó. Servicio comunitario, terapia obligatoria de manejo de ira y una orden de restricción temporal. El divorcio avanzó más rápido de lo que pensé. Janet lo presentó en menos de 72 horas después de la gala. Mi documentación estaba completa, 3 años de registros financieros, el folder de insurance,
la cuenta de ahorro separada, mi fondo de retiro al máximo. La acusación penal debilitó cualquier postura de negociación. La casa era complicada por el nombre de Judith en la hipoteca. Pero yo no la quería. No pedí dinero del fideicomiso de Harold Kessler. No quería su dinero. Quería mi vida de vuelta. Y la auditoría de la fundación vino por otro lado. Yo entregué mi reporte de cumplimiento, irregularidades financieras, análisis de proveedores, la discrepancia de $60,000, empresas fantasma. No fue venganza. Fue mi trabajo. Porque cuando encuentras irregularidades en una organización benéfica, tienes la obligación de reportarlas. Eso fue exactamente lo que pasó después. La Fiscalía del Estado abrió una investigación. Judith no fue acusada de un delito, pero la fundación quedó bajo supervisión independiente. La gala anual se suspendió mientras revisaban todo. Le pidieron a Judith que dejara la presidencia. Paige perdió su puesto como coordinadora de eventos cuando reestructuraron la fundación. Terminó trabajando en una empresa más pequeña en Medina. No quedó destruida. Solo, por primera vez en su vida, estaba parada en un lugar donde el nombre de su mamá ya no tenía poder. El tablero de donaciones lo quitaron la semana siguiente. $280,000 en luz LED, apagados. 3 meses después me mudé de vuelta a Akron. El departamento era pequeño. Un cuarto, un baño, una cocina con ventana hacia un árbol de maple. Se parecía al lugar donde crecí, pero este era mío. Mi nombre en el contrato. Mis platos en la alacena. Mis libros en el estante. Empecé un nuevo trabajo como directora de cumplimiento en una organización de salud regional. Era exactamente a donde había estado trabajando durante años. Contactos, experiencia, reputación construida por mí. Los domingos iba a comer a casa de Elena. Ella hacía sarmal, la misma receta que Judith rechazó en la cena de Acción de Gracias. Comíamos en su mesa, con libros de leyes en los estantes, café en la cocina, y nadie decidiendo quién pertenece y quién no. Un día me preguntó: ¿cómo te sientes? Como si pudiera respirar. Esa semana llegó una tarjeta por correo. Sobre pequeño, letra a mano. Dirección de Westlack. La señora Deborah Aldrich, la maestra jubilada. Querida Mira, orgullosa de ti. Algunas lecciones requieren valentía para enseñarse. La pegué en mi refrigerador. Todavía está ahí. Antes yo creía que aguantar era lo mismo que ser fuerte. Pensaba que resistir el dolor de alguien más significaba algo, mi valor, mi paciencia, mi amor. Pero no. La dignidad no es aguantar. La dignidad es saber cuándo levantarte, y cuándo salir por la puerta. Mi mamá me enseñó las dos. Esa es mi historia. 3 años de silencio. 600 testigos. Una llamada que lo cambió todo. Mami, ven por favor. Si esta historia te recordó que mereces algo mejor, de una pareja, de una familia o de ti mismo, tómatelo como una señal. Compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente.